La mesa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia, esto es La Mesa, es el programa número 12 de La Mesa. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy tenemos invitados de lujo y además un tema que también es un lujo, que queríamos tratar desde hace rato y que hoy se da la oportunidad de hacerlo. Vamos a hablar de museos, museos en la ciudad de Guadalajara particularmente, y al hablar de los museos en la ciudad de Guadalajara, quizás también hablemos de los museos de Jalisco y de los museos del mundo. Lugares en donde la cultura cobra sentido y se redimensiona, pero que también no podemos negar que la gente está dejando de ir desde hace mucho tiempo y que hay que hacer muchos esfuerzos para sostenerlos y para provocar la visita a los museos, como pasa en las bibliotecas, como pasa en otros tantos lugares que hay que atrevernos a postular nuevas formas de acercarnos a ellos. Y bueno, vamos iniciando presentando a nuestros invitados de lujo. Pati Ursúa, gestora y promotora cultural con una trayectoria de más de 30 años. Inicia en museos colaborando en el Museo Regional de Guadalajara y en el Museo de la Ciudad. Fue directora general de Fomento y Difusión de la Secretaría de Cultura de Jalisco, directora del Museo de la Ciudad durante 6 años y en la presente administración dirige el Museo de Arte Raúl Anguiano. Pertenece al Consejo Estatal de Adopte una Obra de Arte y recientemente fue merecedora con el galardón al mérito museístico. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Maribel Arteaga cuenta con una maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara y Conaculta. Tiene varios diplomas en Historia del Arte y actualmente cursa otro en Museografía y Museología. Tiene una trayectoria de casi 30 años en la Universidad de Guadalajara. Fue la directora de la Preparatoria 13 y actualmente es directora del Museo de las Artes. Gracias, Maribel, por estar acá. Gracias, Álvaro, por la invitación. Víctor Ortiz Partida estudió la licenciatura en Letras en la Universidad de Guadalajara y la maestría en Filosofía Social en el Instituto del Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Se ha desempeñado como escritor, periodista cultural en diversos diarios y publicaciones. Actualmente es coeditor de Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara, y director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas del Ayuntamiento de Guadalajara. Bienvenido, Víctor. Gracias por la invitación, Ana. Pues empecemos con el tema. ¿Qué pasa con los museos que cuesta tanto que la gente quiera ir, que la gente vaya, que los llene? ¿Qué creen que pasa con los museos, Pati? ¿Cómo se ha vivido en los últimos años este suceso? Bueno, obviamente hay una competencia, puede llamarse desleal, fuerte, con los centros comerciales. Tú puedes ver una cantidad de padres paseando con sus hijos, podemos decir hasta sin comprar, pero eso, bueno, eso no es el punto. El punto es que pasan una tarde en un centro en un centro comercial y el museo por su lado tiene que hacer una labor continua de promoción, de difusión y de proyectos que sean adecuados a su propia misión del museo que uno está trabajando, cumplir con esa misión y además hacer proyectos que tengan un atractivo hacia el público. La palabra de crear público que se ha dado tanto está de moda, pero pues es que ¿cómo creas público? Más bien debe de haber una empatía. ¿Cómo provocas público? Más que nada. Eso de creación de público se me hace muy pretencioso. Es más bien provocar público a través de proyectos que sean afines a sus intereses y que los provoques. A lo mejor no son afines, pero con esa palabra que tú bien mencionas de la provocación, haya esa empatía entre museo, público, y obviamente una parte principal son los educadores, la vía es el comunicador y los padres. O sea, sin un apoyo de un padre y sin un apoyo en sus aulas, no podemos llegar a provocar ese público para asistir a un museo. Maribel, tú que vienes de dirigir una prepa muchos años. Precisamente, ¿no? Yo retomo esa parte que Pati está ahí. dejando en la mesa, vale. Sobre este quehacer educativo. Claro. Definitivamente nuestros educadores, nuestros profesores, esta vinculación que debe tener, estrechar la cultura con la educación. Entonces creo que si desde la primaria, como hacen en tantos lugares del mundo, creamos este público a través de esa invitación a nuestros museos, en la ciudad, en el estado, creo que partiríamos de ahí, ¿no? Tener estos talleres, estas guías, estas
seguimiento que podamos llevar nosotros, chavos, desde la primaria, preparatoria, definitivamente, y veo yo como un poquito más apático la parte del nivel superior, puesto que están como más entregados ellos a otras situaciones ahorita. Pero si provocamos en esta parte educativa que los niños asistan, ahí está la clave. Acompañar para el disfrute, ¿no? Es un asunto de disfrute. Y hemos perdido esa capacidad de disfrutar estos espacios públicos porque han ganado estos espacios comerciales, ¿no? Donde lo público se vuelve o tiene otros motivadores. Yo tengo ya una especial repulsión a estos espacios comerciales, aunque vas por necesidad, pero eso de pasar un domingo ahí me hace nefasto. Si se complica el asunto de las visitas a los museos, a un museo especializado, Víctor. Fíjense, el caso del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas es muy especial, porque está situado en plena Avenida Alcalde, entre la Casa de los Perros. Sí, entre Reforma y San Felipe, en la Casa de los Perros además. Entonces la gente pasa y recuerda que es la Casa de los Perros, ve que es la Casa de los Perros porque están ahí, ¿no?, las esculturas de los perros en la fachada. Y quieren entrar a buscar fantasmas. Claro, no, pero y además se meten con esa primera intención. Y bueno, en los últimos meses hemos inaugurado exposiciones muy atractivas, de fotoperiodismo, de grabado, y bueno, últimamente una exposición de Arturo Rivera, un pintor del DF que tiene muchísimos fans. Entonces, bueno, a partir de esas exposiciones, y bueno, claro, también la colección permanente es muy atractiva. Imprentas antiguas y además otros aparatos que se usaban en el proceso de hacer periódicos. Bueno, a partir de ese atractivo, lo que se tiene que hacer en los museos es comunidad, ¿no? Que la gente sepa que siempre va a haber exposiciones interesantes. Red social. Ajá, sí, y empezando por los vecinos del museo y que la gente poco a poco vaya sabiendo, ¿no? Los estudiantes de artes plásticas están yendo muchísimo al museo porque hay siempre algo atractivo. La gente dedicada a los medios de comunicación también, ¿no? Se está haciendo, digo, hay que trabajar más, pero se está haciendo un centro comunitario y a mí me gustaría que llegara a eso, que se haga una comunidad en torno al museo, que la gente conozca, que la gente asista, que se esté informando. Y sí, y van muchos niños, y es muy interesante interesarlos en el periodismo. Antes de continuar con el tema, se me olvida, los invito a que nos llamen 3030-5307, pregúntenos, enganchense con el tema. La Mesa TV en Facebook, @La Mesa TV en Twitter, también por ahí contestamos, porque ya ven que hay algunos que ya se están enganchando por ese medio. ¿Por qué importan los museos, Pati? Nos está pidiendo ya corte. ¿Nos vamos con esa pregunta? Sí, claro. ¿Por qué importan los museos? ¿No? Está Vámonos a un corte y regresamos. La Mesa. Estamos en la mesa de regreso tratando del tema de los museos y nos fuimos a corte y le preguntaba yo a Pati Ursúa, ¿por qué importan los museos? Bueno, un museo es muy importante en el desarrollo cultural del hombre, del ciudadano. Es un espacio que alberga la creación artística. Es un espacio donde se conjuntan se suman varios elementos como es la creación, el visitante, el diálogo entre la obra creativa y el visitante, o sea, que haya la comunicación, el retorno de ese visitante con uno más. Siempre yo pienso en lo personal, yo pienso que generalmente cuando una persona va y le agrada una exposición, regresa. Contagia. Contagia, exactamente. Entonces, ahí hay un diálogo que se convierte en un resultado excelente. Esto nos ayuda a hacer esa provocación, como tú mencionabas. Y luego, el museo, además, que tiene unas tareas y retos que ya hablaremos después, es un espacio maravilloso donde alberga ya sea exposiciones permanentes o simplemente exposiciones temporales, que se trata de que sean de largo plazo para que no se conviertan en exposiciones con movimientos mensuales, ¿sí? Es un espacio educativo donde se producen también proyectos que implican la investigación, como se han dado en algunos proyectos que he tenido la fortuna de trabajar.
se provoca la unión de varios personajes, como es el investigador, quien elabora el guión museográfico, quien hace la curaduría, quien hace la obra artística, el museógrafo, luego el público. Se hace una suma de factores que logran, ya hablando de quienes participarían en un museo, son todos estos personajes que menciono y que afortunadamente ya se reconoce ese título. Cuando tú ponías en tu presupuesto curaduría, no existía ese reconocimiento a un curador. ¿Por qué un curador? Entonces ya está el investigador, el curador, el que hace el guión museográfico, el museógrafo, el diseñador museográfico. Entonces hay una serie de personajes que participan en una producción. Y esa es una de las importancias de los museos actualmente. Exacto. Es la coexistencia de una serie de oficios que se deben tienen un sentido. que tienen un sentido, que se deben de reconocer, no nomás al artista que llega, monta su cuadro. Hay toda una carga de trabajo atrás de esto. El Museo de las Artes. Sí es un lugar emblemático en Guadalajara, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe dónde está. Y este cambio simbólico de la rectoría se pasa al edificio de enfrente administrativo y entonces se convierte todo él en un museo y te toca, Maribel. ¿Qué va a pasar en el Museo de las Artes? Pues qué fortuna que tú sí sepas dónde está el Museo de las Artes, porque con el pedacito que teníamos, como que de repente era la rectoría, Claro. ¿no? No era el museo. Tienes Afortunadamente, razón, como ¿no? bien Sí. dices, en febrero de este año el Consejo General Universitario otorga el edificio completo para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿Y por qué es importante? Somos los intermediarios como museos entre el artista y el público. Si lo tomamos desde ese concepto en el que ahí es donde vamos a educar, a criticar, A resignificar. resignificar. Es como toda esta variante, además de tener este profesionalismo dentro de los equipos de trabajo, pero sí esa atracción entre el artista, entre la obra final y el receptor, ¿no? El público. El Museo de las Artes definitivamente continuaremos con un proyecto establecido, generaremos nuevos programas. En este caso, estamos ahorita en rehabilitación, del edificio, estamos trabajando con un Del edificio, programa. Clara, ¿eh? Sí, la rehabilitación del edificio, sí, definitivamente. Tenemos nuestra propia colección, estamos hablando de más de 90 piezas y que también queremos darlas a conocer ya al público. De alguna manera, se ha venido a lo largo de los 18 años de vida del museo. En 2 ocasiones ha estado expuesta. Trabajaremos con ellos, esperamos que a finales de este año podamos tener la colección permanente. Para quien no sepa dónde está, querido auditorio, también de la radio 96.3 FM, es el museo o el edificio que está justo enfrente del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, en la avenida Vallarta. Juárez, perdón. Ahí estamos, Juárez. Enfrente del Cineforo, ¿no? A un lado de la Rambla Cataluña. Está también el expiatorio a espaldas o de frente, ya no sé. Sí. Ahora dónde va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser la entrada del ¿Cuál va a museo? ser La la entrada entrada? principal, Avenida Juárez. Ah, Ahí va a perfecto. entrar. ¿no? Donde Entonces, siempre tendría que haber sido, ¿no? Sí. O donde siempre, claro. En esta ocasión, bueno, sí, el rector general, que agradecemos mucho que haya cambiado sus oficinas y Sí. que ahora necesitamos redimensionar, vocacionar el edificio, el espacio, también para saber qué tipo de museo, ¿no? queremos. Es importante saber que el programa general del rector general, el maestro Tonatiuh Bravo, pues efectivamente significa mucho como una de las líneas estratégicas la vinculación de la cultura con la educación y esta parte de la creación de artistas, de producción, de seguimiento a las exposiciones que se pudieran dar en un futuro, ¿no? ¿Qué tanto incide, Víctor, qué tanta incidencia tiene un director de museo en el museo? O son Sí. proyectos que le importan, que requieren de voluntad política y que le importan a los políticos en ciertos momentos, ¿no? Claro. Pero la incidencia del director en el museo, ¿hasta dónde es? Bueno, ¿O depende? Hay un equipo en el museo y, bueno, el director sí guía ese equipo, pero en el caso, por ejemplo, de un proyecto como lo que tú dices, en general yo lo que he visto es que ese proyecto se puede desarrollar muy bien si el director sabe cómo montar esa exposición bien, cómo curarla bien, cómo investigarla bien, y aunque tenga un fin político, que conozco sí de algunos casos, pero bueno, el director debe tener la capacidad de montarla bien, de hacerla atractiva y de hacerla significativa para el público, ¿no?
Sí, no claro. nada más que sea... Es significativa para un momento y para un espacio Claro, particular, claro, ¿no? claro. Y finalmente, si la exposición es muy buena, como debe ser, pues la incidencia en lo político también se dará, pero claro, tiene que ser, debe ser también muy importante para el público. Y cuando mencionabas lo de la importancia de los museos resguardan la memoria, ¿no? Que ahora se pierde fácil, ¿no? Sí. Sí, los museos Sí. tienen acervo, ¿no? Se Esa nos colección del Museo de las Artes, la colección Raúl Anguiano, y en el caso del Museo del Periodismo, esta memoria de las imprentas, y además ahí fue el terreno donde se imprimió el Despertador Americano, ¿no? Ahí estuvo Hidalgo seguramente Fíjate. Echando revisando mano. pruebas, imagínense la importancia. Pero resguarda la memoria, pero no se debe quedar eso empolvado, ¿no? Tiene uno que salir adelante a partir de ese acervo y hacerlo interesante, hacerlo novedoso y que las exposiciones tengan que ver con un perfil del museo, pero a la vez sean atractivas, como tú dices, para el momento y para la gente que asiste. Pati, ¿cómo tú que eres experta en volver en ave fénix, en resurgir museos, ¿no? Porque te ha tocado varias historias recientemente el Museo de la Ciudad. Sí. Varios fuimos testigos de cómo en los años en los que estuviste ahí. Y gracias a lograste ustedes eso. también se y logró. con presupuestos que Raquíticos. rayan en lo ridículo, ¿no? Sí. ¿Sigue siendo así los presupuestos para los museos? Sí. ¿Estás Sí, ante este reto otra vez? Sí, ante sí, un sí, museo sí, que hay que sí. hacer resurgir, El ¿no? presupuesto para cultura siempre es bajo. Sí. El presupuesto para los museos, obviamente el pastel, hemos hablado muchas veces, es un municipio de Guadalajara que tiene 7 ahora museos contando el Panteón de Belén. Y bueno, la rebanada nos toca más delgada, ¿no? Sí. Entonces sí, el reto es grande, lo que viví, tuve la fortuna de sufrir y gozar los resultados del Museo de la Ciudad, pues se da por el apoyo que recibí por parte de artistas como tú, que tuve la oportunidad de trabajar contigo en un proyecto maravilloso. Y tuve la fortuna de trabajar, bueno, yo entré con otra visión de museo de ciudad. Un museo que era obviamente de historia, pero que también puede hablar sobre la historia reciente sin salirse uno de su misión. Contar su propia historia. Contar su propia historia. La historia de un artista que trabaja en Guadalajara, que trabaja en su ciudad. Entonces el tema era muy amplio porque hay muchísimo que trabajar. Como se dio con el sector Reforma, Nadie recuerda todo, donde se revive ese barrio en el Museo de la Ciudad, como lo hicimos con Sonidos de la Ciudad, con Sí. Israel Martínez, como trabajamos el proyecto del personal, Que fue maravilloso. que fue maravilloso. Sí. Y también los trabajos que se hicieron producidos por el Museo de la Ciudad, como yo te mencionaba anteriormente, como fue Trazos y Trazas, donde se habló sobre el desarrollo urbano desde la primer cuadra que se funda en Guadalajara, cuál fue el desarrollo urbano de Guadalajara, cómo se fue desmembrando, se fue perdiendo la cuadrícula con el apoyo de, ahí voy, unir esfuerzos. Personalidades que trabajan desde Eduardo López Moreno, que es una personalidad maravillosa que tiene una experiencia en la ONU de UN Habitats, y con él, con su apoyo, que inclusive nos prestó algunos mapas, conseguimos mapas con el apoyo de la Universidad de Guadalajara también, con ordenamiento geográfico de la universidad, con la biblioteca, en fin, varios se unieron a este proyecto maravilloso, y ahí, bueno, con el trabajo de investigación y el trabajo de elaboración de guión de Gutiérrez Aceves. Entonces eran mesas maravillosas donde dialogábamos todos para terminar con este proyecto. Surgir entonces de las cenizas. Surgir de las cenizas. Tiene que ver con voluntades de los artistas. Voluntades, unir voluntades. Tiene que ver con dialogar sobre la importancia de un museo ahora. Exacto. ¿Un museo es algo más que un museo? Maribel, para ti. Definitivamente. Es una escuela. Sí. Es la creación en pleno de este trabajo de los artistas, en donde podemos mostrarle al público. Y no solo es la exhibición, son conferencias, son talleres, son programas educativos
guiados, Es dirigidos, conversaciones, diálogo, comentaban ahorita. Sí. Definitivamente que un museo es mucho más. En el caso del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, también tenemos este recinto maravilloso que es el Paraninfo, Sí, claro. en donde tenemos un par de obras murales de Claro, José sí, Clemente Orozco, y que bueno, también de ahí partiría en el que nosotros tenemos un gran plus para todo este recorrido, Un estos epicentro. flujos que podemos crear, ¿no? A través de las exposiciones, talleres, áreas educativas que pudiéramos trabajar, ¿no? Sí, ahí. Estamos hablando de museos en la Mesa TV. Llámenos 3030-5307, La Mesa TV en Facebook, @La Mesa TV en Twitter. Vamos a un corte y estamos de regreso con el tema de la mesa hoy, los museos. Estamos de regreso en la mesa y miren lo que nos llega Fernando Mora Rodríguez de Chapalita. ¿Y el enmascarado? Estábamos hablando de él. Estábamos hablando del enmascarado. Hoy no hablaba del enmascarado porque se va a transmitir desde el degollado. Ustedes saben que tenemos los martes de música y ¿Como ópera enmascarado? con mucho Bueno. éxito. Ojalá. Eso es lo que nosotros, ese es el argumento que estoy dando. Se va a transmitir al degollado. Aprovecho para invitarlos hoy a las 8 de la noche. Tenemos la fortuna de que se llenó tanto que se quedó gente fuera. Como cola de tortillería, que tuvimos que subirnos hoy, esta noche, a la sala principal del degollado. Los esperamos ahí. Estamos muy sorprendidos y contentos de ese suceso. Estamos seguros que los museos también pueden llenarse de esa forma. Felicidades por el programa, Adriana Sánchez Parra, de Tlaquepaque. Soy fan del Anguiano y sus ciclos de cine. Muchas gracias. Sinaí Castanza, del centro. Es la segunda semana que los veo. Felicidades por el concepto. Salen por internet, sí salimos por internet, www.c7jalisco.com. Por ahí nos pueden encontrar. Los que nos están escuchando en la radio, si ya están por llegar a casa, o bueno, no les iba a decir que en su smartphone mientras llegan, pero van a chocar. Sí nos pueden ver por internet. Andrés Esparza Oteo, en la zona industrial. Los museos son muy caros y elitistas. Quiero llevar a mis 4 hijos a los talleres de verano, pero son muy caros. A ver, vamos a detenernos aquí, en esta pregunta, porque me parece que es importante. ¿Son elitistas? Ahí está como imagen del público que no está acostumbrado quizás a visitarlos, en los que se puede sentir un poco lejano. A ver, ¿son elitistas? ¿Son caros? ¿Qué tienen que decirme al respecto? A ver. Caros, no. En el Museo del Periodismo se cobra 13 pesos la entrada a adultos y 6.50 a estudiantes y niños hasta 12 son gratis. Sí, hasta 12 y adultos mayores. Y adultos mayores. Ujú. ¿En el Mura cómo es? Estamos en 15 pesos, 15 pesos. 7.50 a niños y adultos mayores. El Museo Y de estudiantes. las Artes, bueno, No, el Museo de las Artes no tiene un costo de ingreso, pero yo creo que sí debemos de ver que no debe ser la cultura gratis. Digo, definitivamente todo tiene un costo, Sí. hay servicios, hay profesionales detrás de todo un museo y que se requiere también cubrir honorarios, Claro. gasto operativo, etcétera, etcétera. Digo, nunca va a ser caro en relación a que vamos a una ciudad, viajamos, vamos a los museos, gastamos no solamente en pesos, en dólares, en euros y asistimos. Habla Entonces, aquí sí creo que me parece muy, muy importante marcar. no pensarlo Claro. en función del costo. claro. Ahora, el caso del elitismo es un tema muy interesante Sí. para reflexionar, porque quizá, a lo mejor la gente que pasa por Alcalde, que pasa muchísima gente, imagínense, esta zona enfrente de la Plaza Reforma pasa muchísima gente, ven la Casa de los Perros, ven que es un museo, se detienen, yo he visto, ¿no? Y de repente como que a lo mejor les da... Dudan. Ajá, dudan en entrar o les da algo de miedo. Bueno, hay un día gratis, que es el Ah, sí, tenemos nosotros también martes gratis. Ajá, martes gratis. Sí. Pero bueno, el caso es que quizá esto que yo hablaba de comunidad sea la solución, ¿no? Que sea un museo en que haya muchas actividades, que la gente sepa que hay actividades, que hay ciclos de cine, que hay conferencias, que hay talleres. Los talleres son gratis, por cierto, para los niños, ¿no? Hay talleres gratis. Y bueno, quizá con eso se rompa esta idea de que los museos son elitistas. Habrá que hacer una reflexión más profunda sobre esa sensación de elitismo y por qué se siente. Es un tema muy, muy interesante a desarrollar y que habría que solucionar y que se deje de tener. Diluir esa palabra idea, de sí. elitista, sí. Me hacen una pregunta interesante. En Puebla hubo un proyecto que se llamó Pasaporte Universal, que volvía gratuito a todos los museos y que llegaron a tener 1 millón de visitas gracias a este programa.
¿Ustedes creen que algo parecido podría funcionar? Que va en contraposición, haciendo contrapunto a lo que decías, ¿no, Maribel? Yo también estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber un costo por el acceso a la cultura, pero ciertos programas podrían ser exitosos si la gratuidad es en red, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Me lo acaban de comentar ahora y me parecía como ponerlo sobre la mesa. Esto habla de la necesidad de imaginarnos juntos posibilidades para que la gente tenga motivos para pasar por los museos, ¿no? Siempre y cuando Una marcha de estemos museos. trabajando juntos, o sea, esta Exacto. vinculación Sí. con el gobierno estatal y federal para estos presupuestos que son menores, en cualquiera de los casos, digo yo, depende de la Universidad Pública de Guadalajara, pero creo que sí es importante vincularnos. Aquí estás tú, la Secretaría de Cultura, los museos del Ayuntamiento, de la misma Universidad de Guadalajara. Creo que desde ahí podríamos trabajar este tipo de programas Sí. como este exitoso en Puebla. Y la verdad es que sería cuestión nada más de vincular, de trabajar, de crear el proyecto. Si funcionó allá, digo, tampoco tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? Claro. Vámonos haciendo, trabajemos en conjunto, ¿no? Almusa realmente, como no tiene un costo, no tendría como mucho. ¿Qué creen que pueda hacer la Entonces, televisión por los museos? Porque lo dijimos del principio, ¿no? La gente no va porque está en los centros comerciales o está viendo tele, ¿no? Son esas dos grandes razones. No sale al teatro, no sale a los museos porque está ahí. ¿Algo creen que pueda hacer la televisión por los museos? Mucho. Yo creo que hay todas estas vías de difusión ayudan muchísimo a acercar al llegar al público. Hay muchas personas que no reciben el periódico porque no les gusta leer la prensa escrita, sino les gusta la comodidad de prender la televisión y verla. Desafortunadamente hay canales comerciales que no le dedican que le dedican cero tiempo a la cultura. Sí. O sea, prefieren anunciar 800 muertos, 800 cabezas. O sea, la nota roja es la que jala a ese tipo de público que en vez de ver cosas, en la mañana prendes la televisión mientras están desayunando y lo único que están viendo son puros asesinatos y el famoso, ¿cómo se llama? Donde ventanean a los que fueron detenidos la noche anterior. Entonces, yo creo que todos estos canales que es al que el público accede, porque ya he visto que C7 tiene más público que antes. Sí. Ha incrementado muchísimo su público, afortunadamente. Yo he oído de personas que lo oyen todo el día. Pero hay otros que prenden y ven la telenovela y luego ven las noticias ahí mismo y luego ven lo que sigue, lo que sea. Entonces, sí, la televisión ayuda muchísimo. Las redes sociales. Las redes El museo sociales. tiene que estar en donde la gente está también, ¿no? Las redes sociales es un fenómeno maravilloso para acercar público. Tengo una pregunta un poquito complicada. Dice Armando Castro, de Colonia Luz del Mundo. Dice, ellos tienen una colección de la Guerra Cristera y ya fueron con la directora, no sé a cuál de las dos, y ya fueron con la directora y les dijo que no. Conmigo no. Quieren preguntarle por qué no le ha interesado la difusión de un acervo de la Guerra Cristera que se les ha ido a ofrecer. No sé a quién se dirigen Bueno, porque no... yo puedo no. hablar del pasado. Tengo antecedentes de que hace muchos años en otras administraciones se ha ofrecido esta exposición de Cristera, la cual la mayor parte de la obra se fue a Aguascalientes. Ajá. Y después ese museo cristero se cerró por falta de, no sé, presupuesto. Pero no ha habido un no reciente de ninguna de las dos. No, a mí no me ha llegado, aparte a Mura no tiene por qué llegar un tema que no puedo recibir porque no es la misión. Armando, si nos estás viendo o escuchando todavía, ayúdanos para poderte responder esta pregunta. Julián Ponce Sánchez de Santa Tere, primera vez que los veo, felicidades por el concepto. Gracias. Susana Sánchez López de la colonia Talpita, ¿qué exposiciones tienen actualmente en los museos que dirigen? Vamos a dejarlo para el final, que nos platiquen qué está pasando en sus espacios, ¿les parece? Yo sigo creyendo que el proceso de surgimiento, resurgimiento de los museos, y estábamos hablando de Cabañas antes de empezar, ¿no? Que es una preocupación de todos. De todos. Histórica, sí. Además. Sí. Si no se trabaja en común, en comunidad, creo que nos podemos perder oportunidades, ¿no? Oportunidades de saber qué está pasando en el otro museo y con el colega que está a cargo de uno. Pero particularmente el Cabañas es un epicentro histórico en el que yo creo que valía la pena pensar en un trabajo común, ¿no?
No sé qué opinas, Víctor, al respecto. Bueno, el Cabañas es algo muy impresionante. La verdad es que valdría la pena el viaje desde cualquier lugar del mundo para venir al Cabañas. Sí. A partir de eso podemos hacer lo que sea. Y si es una tristeza, de repente llegar al Cabañas y verlo así como desgastadito, algo sucio. Me acuerdo que cuando yo era reportero, me tocó estar esperando una rueda de prensa y estar viendo los murales y ver que tenían pequeños desprendimientos. Y cuando hice la nota y empecé a investigar, dijeron, ay, son pequeños desprendimientos. Y dije, sí, quiero ver que las meninas, Exacto, ¿no? tengan pequeños O desprendimientos. sí, un cuadro de Velázquez en Madrid tenga un pequeño desprendimiento, sería un escándalo internacional. Sí. Y así deberíamos tratar, ¿no? Esos murales, ¿no? Que, en fin, se arregló todo eso, pero les digo, vale la pena desde cualquier rincón del mundo venir a Guadalajara, a venir al Cabañas, para empezar. Después ya se verán más cosas de Guadalajara y Jalisco, pero entonces a partir de eso les digo, sí habría que hacer un proyecto muy, muy especial para que el Cabañas se potencie, sea un centro generador. Es una maravilla tenerlo, hay que aprovecharlo. Sí. ¿Qué proponen? ¿Qué propondrían para el Cabañas? Porque además es un tema complicado para quien sea, ¿no? Digo, y además Para pensando que es un que tomar una edificio decisión al respecto. También es un edificio, patrimonio claro. de la humanidad, Sí, sí, sí. ¿no? Digo, y patrimonio son todos los murales de Orozco, entonces ahí sí estamos teniendo un mega espacio en el que sí definitivamente, en este caso, de quien dependa el gobierno además, ponga más atención en eso. El hombre de fuego es una bola de fuego. Sí. Sí, pero Tienen que ¿qué manejar propuesta otras ustedes como expertos en el tema de museos podrían hacernos o hacerle a la sociedad respecto al Cabañas? Algo que pueda ser, a lo mejor una propuesta muy epidérmica, pero ¿qué creen que podemos Es lo que te iba a decir, o sea, antes de hacer una propuesta sí tendremos que estudiar, Hacer un diagnóstico de hacer lo el que está. diagnóstico, hacer una investigación histórica, saber qué está pasando en el mundo con ese tipo de edificios, hacer una propuesta muy, muy, muy sólida para que lo que se dijera, ¿no? Formaba parte de un proyecto muy serio, es algo muy, muy serio. Es algo muy serio. Y que requiere del trabajo común. Porque además, acuérdense, la Plaza Tapatía, cuando hicieron la Plaza Tapatía, destruyeron el contexto. Tan solo con Qué esto. feo es la plaza. Es horrendo. El Cabañas Es horrendo. no está construido, no está diseñado para verse así, No, claro. horizontal, no está Sí. diseñado así. Estaba diseñado para ir caminando por una callecita, Ajá. casi Por la alrededor, plaza. y llegar y ver la portada, y después cuando llegas ya veías el edificio, pero no está O diseñado sea, se te revelaba el edificio. se te revelaba. Yo no sabía sí, entonces no está diseñado desde Aparte ahí, los desde edificios ahí. están ya no se puede- horrendos. sí, yo creo que ya no se puede reconstruir. No, estos las desastres manzanas, ¿no? patrimoniales a los que Guadalajara Y estaba estaba la Plaza de acostumbrado. Toros. Y estaba la Plaza de Toros. Toros. Imagínense, habría que hacer eso para saber qué hacer con el edificio, qué hay que hacer. Yo lo veo sucio, desgastado, no está aprovechado, en fin. Pero para decir algo, ¿qué podemos proponer? Está complicado. Más bien, yo propongo que se estudie a Iniciar fondo, con el que se estudio a haga fondo. un diagnóstico muy serio, que se consulten muchos expertos, que se vean los ejemplos en México y en el Que no se extranjero. politice, que Exacto. también es importante, ¿no? Exacto. Híjole, sí creo que da para 10 meses. No, bueno. Yo sí quiero hablar sobre el vocacionamiento, el por vocacionamiento. ejemplo, y sobre todo el Cabañas, que es un centro cultural, Sí. pero además es una escuela. Sí. Claro, O sea, tiene también. licenciaturas. Sí. Entonces recibe a niños con talleres, con cursos, con tal, pero además tenemos licenciaturas, además tenemos museo, Ay. además, o sea, ¿cuál sería el vocacionamiento? Y- O sea, y yo creo ahí- que desde ahí con este yo creo- análisis, este diagnóstico, ¿a dónde Yo creo tiene que ir? tienen toda la razón y vale mucho la pena que hagamos pronto una mesa, quizás no televisada, pero sí de trabajo sobre el Cabañas, nada más porque amamos ese espacio, porque es parte Sí, de la creo que es identidad exacto. y del centro, del imaginario del jalisciense. Yo creo que es un proyecto al que todos tenemos la obligación de opinar en el buen sentido, con el afán de enriquecer con alguna de nuestras... De recuperarlo, ¿no? De, Porque de sí, recuperarlo. la palabra recuperarlo. De poder nos, recuperar. nos tenemos que ir a un corte, estamos hablando de museos, esto es La Mesa, estamos de regreso después de unos segundos. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en La Mesa, hablando de museos, se pone interesante, tenemos más llamadas. Esther Medina de Tlaquepaque, si dice la maestra Maribel que la cultura no debe ser gratis,
¿significa que solo los que tienen el poder pueden gozar de ese privilegio? Te pregunta Esther. Definitivamente creo que todos debemos tener acceso a trabajo, al bienestar, a la cultura, a la educación. Para que y entonces no sea también, una pregunta y una duda, ¿no? claro, pero también tiene que ver el Estado. Sí. Debemos de trabajar conjunto, si debe de costar o no debe costar. Digo, tenemos que dejarlos en manos de la economía, del presupuesto, del gobierno, ¿no? Que es quien nos apoya. Pero sí está libre y hay precisamente esos días abiertos para el público que no tenga cómo solventar el fin de semana ir, ¿no? Puede tener otro día para accesar a él. Víctor. Sí, bueno, y creo que también se llega a esta reflexión porque se dice que las cosas que nos cuestan las apreciamos más. Pero entonces creo que por ahí va la idea de que la cultura sí te cueste para que lo aprecies, pero habrá que reflexionar también sobre eso, ¿no? Y esta es esa idea, y creo que esa es la idea que flota en torno a la idea de que tiene que costar la cultura. Pero, por ejemplo, en Londres todos los museos son gratuitos. Todos, y además abren los lunes. Abren todos los días de la semana en Londres. Pero ¿cuánto de Producto Interno está Claro, presionado? sí, muy interesante. Pero, ¿Qué presupuestos tienes? pero las colecciones permanentes, el acceso a las colecciones permanentes son gratuitas. Luego hay exposiciones trabajadas especialmente y ya te Esas cobran tienen costo. tienen costo, sí. Porque si no, no se podrían producir y son grandes exposiciones maravillosas y ahí ya tienen costo. Revisar los modelos de gratuidad, que es el gran negocio del siglo XXI. Pero Pregúntenle todos a los Google, museos ¿no? tienen un día gratis, entonces un día es gratis. cuestión de que las personas que no tienen recursos para asistir a los museos pueden ir el día Claro, que es gratuito. sí. Y además hay museos, como el caso de Mura, que se les organiza un taller a una familia que va a visitar Mura, se les organiza en base a la exposición que está en turno, se les organiza una actividad lúdica. Bien, voy a dar salida a más llamadas. Dante González, de Parques del Bosque. ¿Por qué la gente es floja? No, porque la gente es floja, no van a un museo porque les hace pensar, razonar, y eso que la gente ahora ya no le gusta, ¿no? En resumen, es una opinión respetable, ¿no? Claro. Pero tiene que ver, Claro, claro. Y tiene que ver con muchas otras cosas que da como para 10,000 mesas. Seguramente Bueno, pues, sí el van tema, a nuestros No, bueno, museos. pero yo acabo de leer El Gran Gatsby porque está la película y dije, no había leído la novela, leí la novela El Gran Gatsby, que es maravillosa, y la novela empieza diciendo, mi padre me dijo, dice el narrador, que no critique a la gente porque a lo mejor esa gente no tuvo las oportunidades que yo tuve. Ajá. Entonces, muy interesante esa reflexión. Vuelve a llamar a Armando Castro, Castro. con el tema de... Sí, de la- sí, sí. Dice, esta es otra colección. Cuando era directora del Museo de la Ciudad, entonces para ti, ok. es otra colección, no es la de Chona. Mister- ¿O qué es? De la Chona. De la Chona. Y sí se le ofreció, pero dijo que no. Bueno, es porque se hizo una revisión de la colección que estaban ofreciendo. Tenía un costo, Ah, ok. no había presupuesto. Era una cuestión presupuestal. Era cuestión presupuestal definitivamente. Y se No era una deci- cuestión ideológica, seguramente, No, que no, seguramente no, para es lo nada. que podría haber, pero Claro. era una cuestión presupuestal. Era cuestión presupuestal, Armando era una sí. cuestión presupuestal y créeme Sí, que a sí. veces cuenta uno los centavitos y apenas alcanza para la mitad de lo que uno quisiera hacer, para menos de la mitad de lo uno que quisiera hacer. El director, nuestro querido director de C7, Sergio Ramírez, me comenta que le gustaría proponerles un espacio de promoción para los museos, que podrían ser algunas notas que vayan desde la revista cultural que tiene el canal muchas hasta gracias. los diferentes noticieros. ¿Les parece que eso es buena idea? Excelente. Claro. Buena idea, Excelente. excelente. buena- Sí, excelente, y sí, que mil gracias. tendrían que ser notas vivas, ¿no? Esta visita al museo acompañado, Claro. esta visita en donde otra arte se involucre, pues vamos Sí. tomando la palabra, Sergio, muchas gracias por Mañana, la Sergio. propuesta, pues estoy seguro Empezamos ya. que será bienvenida. Muchas ¿no? gracias. Empezamos Hacemos Claro. el guión en este momento. Sí, cuanto sí, sí. antes. Tenemos ya poco tiempo y sí me gustaría que me platicaran brevemente los planes para los museos que están ustedes dirigiendo ahora, que le platiquen a la gente en dónde están, también como para que ubiquen y no nos vayamos del programa sin poder de alguna forma ofrecerle esta información al público en general. Empezamos contigo, Víctor. Sí, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas está en Avenida Alcalde 225, entre Reforma y San Felipe. Y como ven, en esa ubicación es el centro histórico, ¿no? Está en la Casa de los Perros, más bien
en el terreno en el que estuvo alguna vez la Casa de los Perros, porque la fachada es del siglo XIX y parte de la casa más bien es del siglo XX, de los años 90, cuando se fundó el museo, que se fundó en 1994. Hay una colección permanente, como habíamos platicado, y en este momento hay 3 exposiciones muy interesantes. Hablando de la vocación de los museos, pues aquí, que es el periodismo y las artes gráficas, hay una exposición que se llama 3G 46F, 3 generaciones, 46 fotógrafos de fotoperiodismo, en la que participan 46 fotoperiodistas. Es una exposición magnífica, curada por Rafael del Río y otros 2 fotógrafos. Es una exposición de verdad atractiva, que da cuenta de lo que ha sucedido muy recientemente en Guadalajara y en Jalisco. Es una exposición muy buena. Además tenemos otra exposición que es una exposición de grabado de Arturo Rivera, un artista magnífico, un pintor del Distrito Federal, que recientemente se hizo una lotería con las imágenes de sus cuadros. Entonces se presentó la lotería en el Museo del Periodismo y además pues lo invitamos a que escogiera piezas, grabados, para hacer una pequeña exposición. Son 9 grabados, también una exposición muy interesante. ¿Cómo hacerle para que todo esto que veo que te emociona y que nos emociona cuando lo platicamos, le puede emocionar a alguien y vaya, ¿no? Esos son los recursos. Claro. Que vean las piezas. Hay unas piezas de verdad magníficas. Esta lotería, bueno, Arturo Rivera tiene muchísimos fans. Es una obra bastante oscura, muy atractiva. Es un dibujante maravilloso. La gente se mete en la obra. Algunos tienen pesadillas con sus personajes. Es maravilloso. ¿Qué horarios pueden visitar el museo? Es de martes a viernes de 10 a 6 y sábado y domingos de 10 a 4. Pero hay una magnífica, bueno, son las artes gráficas, y hay una gran exposición de grabado que viene de Oaxaca. Son artistas de diferentes estados de la República, pero se generó el proyecto en Oaxaca, se llama La Gráfica como Práctica Contemporánea. Son grabados, son 14 piezas y 2 intervenciones a muro. Vinieron 2 artistas y ahí, tendrían que verlos. Hicieron unos murales a partir de la gráfica y de su estilo en el grabado. Pues vamos a la Casa de los Perros. Maribel, esta aventura tuya de integrarte al Museo de las Artes, esta gran responsabilidad, ¿qué viene para el Museo de las Artes? Sí, bueno, recordemos un poquito que desde el 94 se abre una área del edificio de Rectoría como Museo de las Artes, y ahora prácticamente 18 años después estamos como reivindicando esta parte del museo, la segunda etapa, y pues trabajando. Está en proceso de rehabilitación el edificio del museo. Esto es que están liberando los espacios, todo lo que eran las oficinas, está totalmente ahorita vacío. Estamos en este proceso con el proyecto arquitectónico, las asesorías museográficas, de iluminación, etcétera, etcétera, para poder prácticamente será un hecho que el 17 de octubre abrimos una exposición. No sería la inauguración del museo, sí tenemos que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con instalaciones, con liberación de espacios, etcétera, pero sí compromisos que tenemos ya formales con el arquitecto Fernando González Gortázar. Una retrospectiva padrísima. Estuve con la gente que estamos produciendo, que es el MAM, Museo de las Artes Moderno, el Museo de Arte Moderno de México, junto con nosotros. Y enseguida vamos a tener una fotógrafa, aunque es italiana, con una producción de mujeres israelitas, que viene como parte de la FIL, como país invitado en este caso. Trataremos también de tener el espacio ya de la sala que será instalada la colección permanente, y por ahí estamos haciendo ya algunos trabajos como traer, en su caso si es posible, la itinerancia que tiene el MAM precisamente del fotógrafo Enrique Bostelman, que es jalisciense, no vivo, y bueno, una serie de actividades, de convenios, de acuerdos que estamos haciendo ya con MUNAL, con INBA, con
con esa parte, ¿no? Para entonces después, cuando tengamos listo el programa, con mucho gusto aquí estamos, Perfecto. Para poder trabajar de Y tendremos ya un ello, espacio ¿eh? en C7 para museos. Gracias. Tenemos un minuto, menos de un minuto para Ay, poderles qué despedir. malos Mati. son ustedes. Bueno, Mura. Mura tiene Trama y Urdimbre, que es la historia del gobelino ya elaborado bajo un punto de vista artístico, que con el taller de Fritz Riedel, que fue el primer taller que se conformó aquí, y es un recorrido desde 1976 hasta el 2013, donde se desarrolla el gobelino como arte moderno, con artistas de la talla de Tamayo, Germán Venegas, Francesco Clemente, Ray Smith, hasta ahora con la época contemporánea, que tenemos a Gabriel Rico, a Joaquín Segura, Nos vamos a tener que ir. Palomar, Mire, etcétera. a los que etcétera. quieran saber, la Vayan mesa, a Mura. el Facebook es La Mesa TV, ahí vamos a subir toda la información Ok, de los museos. ok. Les quiero agradecer mucho su visita, la hemos pasado muy bien. Vámonos del museo, Gracias. ¿no? Y Vámonos, muchas gracias. Estamos de regreso el próximo martes, misma hora. Esto fue La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.